Amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre, la verdad estamos bien contentos. Digo, siempre estamos contentos, ya saben que siempre estamos contentos, pero estamos más contentos cuando platicamos con grandes maestros, grandes carnales, grandes leyendas del rock and roll. Pero bueno, vámonos presentando, señor. ¿Usted cómo se llama? Yo soy Alex. Y yo soy Egon y somos del grupo Venudo, Venudo, los sobrinos consentidos. del tío Gamori. Exactamente, y resulta que hoy estamos de manteles largos porque tenemos un gran maestrazo aquí con nosotros, el señor Jorge Arce, alias El Gato. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gustazo, Muy bien, como siempre. Gracias. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal va el rock and roll? Pues bien, ahorita estamos bien atareados con este nuevo disco del Ritmo Peligroso que se acaba de subir a las redes el 12 de mayo, apenas. El 12 de mayo. Sí. Por un momento pensé que decías que era el disco número 12. ¿Cuántos discos lleva ya Ritmo Peligroso? Hijo, yo ni sé, porque de repente hacen ediciones de ciertos... Claro, como recopilaciones Sí, y exactamente, cosas, exactamente. pero más o menos ¿cuántos discos te imaginas que habrá en su haber? No, ya está, son no tantos, pero sí luego me confundo. Por ejemplo, pues el primero que grabé con el Ritmo Peligroso es En la Mira. El segundo nada más se llamaba, no tenía título de así en especial, Ritmo Peligroso. Que ese disco, principalmente ese disco, a mí no me agrada, ¿no? Porque en la portada está pues una chava ahí. Sí, la que está recargadita. Sí, y como que Sí, lo vi. siempre, nunca me gustó la portada de ese disco porque, pues, es más, aunque no me dijeran, yo lo relacionaba con cumbias, ¿no? Yo decía, Exacto, ¿sabes a mí qué me recordaba? ¿Te acuerdas de esos discos de que juntaban de rolas que estaban como de moda, como éxitos? sí, Y los discos se llamaban Tequendama de oro, sí. Tequendama de plata y esos, o mi cucu, decía, qué lindo es tu cuco, y estaba una nenorra ahí porque pues obviamente era Sí, la sí, rola, sí, sí, ¿no? sí. O sea, el disco está bueno, pero la portada sí está horrenda, desde mi punto de vista, ¿no? Pero pues así se quedó. Ese es el segundo que grabé y después hubo uno que se llama Matacandela, Mata Candela. que ya lo hicimos con Sabo Romo. Se unieron nosotros en el equipo y él fue el que produjo y el que nos grabó y pues estuvo divertido ese disco, pero ese fue el siguiente que grabamos, pero ya teníamos un recopilado de brujería con cortes finos. Cortes finos, Lo que pasa es vientos. que cuando este grupo se llegó a desintegrar un poquito, ese disco ya lo habíamos grabado, pero nunca Claro. Nunca se publicó. sí, Okay. Estaba como inédito. sí, más o menos. Hasta Oh. después, pues, con ciertos errores, ya después fue cuando pues, lo compusieron así en 2, 3 movidas de ejecuciones, de lo que fuera, de gallos y lo que fuera. Ya. Y ahí fue cuando también se aprovechó para sacar el de cortes finos, ¿no? Bien. Pero ahí van 4. Y más aparte, pues han sacado por ahí de otros discos que de repente hasta luego yo ni los tengo, ¿no? Sí, que de verdad, o sea, Sí, claro. hay gente que de repente pues hace sus... Como recopilaciones o Exacto. grandes éxitos, ¿no? Ándale, de esas cosas. Pero en realidad este sería el quinto, desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor si estuviera aquí el Piro diría, no, pero no te acuerdas de esto y no te acuerdas de esto. Pero en realidad, o sea, desde mi punto de vista este sería el quinto disco que estamos grabando, ¿no? Bueno, es que también, amigos que nos están escuchando, evidentemente ustedes ya lo saben que Ritmo Peligroso es una banda bien legendaria, que además me sorprende que por ahí leí en redes sociales o no sé un comentario de que el Ritmo Peligroso ya ha existido dentro de 6 décadas. O sea, no lleva 60 años la banda, sino que ha existido en 6 décadas porque creo que se formó en el 78. 78. Entonces fíjate, en la década de los 70s, 80s, 90s, 2000, 2010 y estamos en el 2023. Sí. O sea, la banda abarca 6 décadas. décadas. Eso es algo impresionante. Ajá. ¿No fuiste el baterista fundador de la banda? No. El baterista original se llama José Villón, pero ese baterista le decían pues todos lo conocen por el Rip. Okay. Excelente amigo, excelente baterista. Pero de repente, pues él ya los 80, como en el 82, él decidió salirse o anunciar que se iba a salir y yo entré en el 83.
con el ritmo. Y bueno, todavía yo formé parte de Dangerous Rhythm. Así es. Todavía formé parte de Dangerous Rhythm. Hasta después fue cuando, ahora sí que nos agarró una compañía que se llamaba Com Rock. Y esa compañía sacaba a la luz a 5 grupos. Okay. Entre ellos era Kenny, Mask. Mask es, para que los que no sepan, Mask era el cantante José Force. Yo tengo ese disco, déjame voy por él. Okay. Síguenos contando, síguenos Sí. contando. En ese, y después los clips, los que llegando a la fiesta. Pero en ese tiempo se llamaban los clips, hoy se llaman Rostros Ocultos. Otro grupo que estaba incluido en esa compañía era Punto y Aparte. Y Punto y Aparte era un grupo que sería, fue el baterista de Sombrero Verde, y el baterista de Sombrero Verde Mira. se jaló a otros, ¿cómo se llama? Sí, a otros músicos talentosos, pero en realidad ese grupo como Punto y Aparte casi nunca funcionó. Okay. O sea, sí llegamos a tocar, o ahora sí que estando porque siempre trataba la compañía de que estos 5 grupos tocáramos, pues como dar inicio o pauta a esa compañía de Com Rock, que es compañía de rock, ¿no? Era abreviado simplemente. Esa compañía, pues sí, nos empezó a dar fuerza, pero una de sus cláusulas de esa compañía era de que los grupos se pusieran en español sus nombres y cantaran en español las canciones que estuvieran en inglés. Y los que sí respetamos eso fue Kenny, porque era Kenny and the Electrics. Y Dangerous Rhythm, Se ustedes. puso Kenny y los Eléctricos. Ajá. Nosotros éramos Dangerous Rhythm. Y ahora sí que el punto era cambiarse a español, y fue cuando el grupo se puso ritmo, bueno, se tradujo literal, ¿no? Ajá, ahí es Ritmo Peligroso. A mí no me gusta mucho el ritmo como tal, ¿no? O sea, en el sentido de que en inglés soy bien suave, ¿no? Dangerous Rhythm. Y en cambio en español soy así que también como que Ritmo Peligroso. No, pero pues así es, ¿no? Así pasó. Los clips que ya lo comenté hicieron su canción famosa que hasta la fecha pues siguen. Pues gracias a esa canción famosa del final. El final. Pues esa canción la tocamos por todos lados y todos los grupos la tocan por todos lados, ¿no? ¿Sí la has tocado esa rolita? Casi. ¿Y con ellos o no? Aparte de con ellos, yo en otros grupos en los que he estado, pues esa nunca falta. Sí, como que es de cajón, Sí. de las de cajón. Oye, cuánta historia. No, ese disco la verdad es que es una joya y lo tengo aquí autografiado. Mira, tú ya me firmaste, acá ya me firmó el Piro. Y todavía me falta recopilar firmas porque luego no puedo ver a todos mis masters, pero ahora Sí. que los vea voy a llenarlo de firmas. Claro. Y cuánta historia, pero ahorita están de fiesta Ritmo Peligroso porque están estrenando disco, video, Sí. rolas, cuéntanos eso. Pues, bueno, ya estamos promocionando el tercer sencillo, que se llama Agradecido la canción, pero antes de Agradecido estaba la primera promoción de la canción. La primera canción que se promovió se llama La Tribu Pachanga y es como lleva el título del disco, La Tribu Pachanga. La Tribu Pachanga, vimos el video. ¿En dónde? ¿Se subieron al Metrobús o dónde la hicieron? No, en unos estudios allá por la Roma igual. Pero no, cuando nos subimos al Metrobús fue cuando andábamos, ahora sí que nos dieron el chance, ¿no? De andar ahí. ¿Verdad que sí era un metrobús? Sí, era un Metrobús. ¿Ya ves? Sí, Es que él juraba que era el turibús. Yo decía es el Turibús. Yo dije, ¿a poco se van a subir al Metrobús y lo van a sacar de ruta? Te falta barrio. Espérame. Y entonces ya me confundí. ¿Cuál es el turibús? El turibús es el que, es el que da los recorridos por el centro y por Con esas los zonas. gringos. Ajá, Bueno. y el metrobús es el que pasa, pues, por Así en las ajá. estaciones. Ok. Hemos ido a los dos. Ah, A ok. los dos. Pero en el que andas, bueno, fue y eso no tiene mucho, tendrá como unos 3 años, que pues nos prestaron el
turibús Ok. para andar promocionando pues al ritmo, ¿no? En los 40 años. 40 años. Entonces ahí lo anduvimos promoviendo y andábamos tocando, haz de cuenta, empezamos en el Auditorio Nacional, la siguiente parada creo que fue en el Ángel, se paraba el camionzote y ahí nos poníamos a tocar y ya teníamos a la gente. ¡Qué chido! Luego la siguiente parada, no me acuerdo, pero así fue en diferentes partes de Reforma hasta que llegamos al Zócalo. Wow. Y en el Zócalo ya tocamos más canciones. Ese día nos acompañó ¿cómo se llama el cantante? De Panteón Rococó. Ay, no. David, se llama David, pero hay su apodo. Ajá. Ah, Shenka, el Shenka. Ajá. El Shenka. Doctor Shenka. Sí, él pues, siempre ha sido, hasta puedo decirlo, como fan de nosotros. Claro. El Shenka, o sea, Sí, y él sí, sí, mismo, seguro, él mismo seguro. lo reconoce, ¿no? Que de alguna manera lo inspiramos mucho. Bueno, pues gracias a... Bueno, se ha dado eso, ¿no? Que a muchos músicos les ha pasado eso, que les hemos dado como esa inspiración, ¿no? Ujú, ujú. No, sí, pues claro, muchas bandas inspiran a otras. Sí. No, y es lo que decíamos hace rato, Ritmo Peligroso es un grupo legendario, legendario, y su influencia se nota en grupos a lo mejor no tan reciente, no sé si sea reciente el doctor Shenka. ¿De qué banda me dijiste que es? ¿Del Panteón Panteón Rococó? Rococó. Es que no soy, ya saben que no soy tan fan del ska, amiguitos, no les sé mucho a esas bandas, pero por ejemplo bandas como La Maldita Vecindad, por supuesto, que Sí. recibieron muchísima influencia Sí, de Ritmo claro que Peligroso. Y fíjate, te voy a contar una anécdota. Venga. Por ejemplo, de La Maldita Vecindad, pues en sus inicios, nosotros pues también en nuestros inicios, pero teníamos un poquito más de experiencia y de tiempo andar en los conciertos y tocadas y de ese tipo. Ellos se ponían bien nerviosos, temblaban, haz de cuenta, cuando iban a alternar con nosotros y se acercaban hacia nosotros como y diciéndonos, hijo, estoy bien nervioso porque voy a alternar con ustedes. O sea, yo siempre me he caracterizado pues, soy muy tranquilo, Sí. pero a lo que me refiero es de que un percusionista de La Maldita Vecindad, que le decían el Lobito, El Lobito. él estaba temblando porque iba a alternar con nosotros y pues de alguna manera yo veía eso y pues me acercaba, ¿no? Y le decía, pues tranquilo, güey, o sea, pues no pasa nada, güey. Todos, a todos nos ha pasado, Sí, es sí. más, a mí me sigue pasando de repente el ponerme nervioso, el temblar para un concierto. Ya claro, ya cuando te subes, y en mi caso, cuando ya empiezo a tocar, ya digo, esto es lo mío. Ya no me importa si me está viendo un superstar o quien sea, porque yo estoy desenvolviéndome como en mi trabajo, con mi grupo, ¿no? Exacto. Pero todavía hasta la fecha, hasta a mí me llega a pasar un poco eso, ¿no? Wow. Esa Esa es una anécdota. Otra, por ejemplo, de Rubén de Café Tacuba. Esa anécdota también está buena. Nosotros tocábamos, éramos los que metíamos más gente en un lugar que se llama Rocks, ahí en Satélite Rocks, Ajá. se llamaba el lugar. Este lugar pues, era medio fifí, ¿no? Acá, y llegaba Era el alto pedorraje, decía Sí. el Alex Lora. Sí. Y nosotros éramos los que metíamos mucha gente ahí. La gente y la seleccionaban a la gente, ¿no? Si los veían así medios. Como los cadeneros que así traes tenis, Sí, no tú sí, entras. Tú sí, Más tú o sí, menos. tú sí, tú no. Sí, Como en el de estudio verdad. 54. Y tanto en hombres como mujeres, ¿no? Órale. Sí, y entonces pues nosotros estábamos, ahora sí que caíamos en blandito ahí, o caímos, pero en realidad pues, éramos un grupo muy fresco, ¿no? En ese tiempo. Éramos el grupo preferido de Armando García de la Cadena del Dueño. Al ladito de ese lugar, como a unos 50 pasos, estaba un lugar que se llamaba Hightower. Ah, sí, ok. Y en ese lugar, el que tocaba era un grupo que se llamaba Tora. Siempre tocaba, pero nunca había gente. Okay. A los que no dejaban entrar en el Rocks, Sí, vamos para allá. se iban para allá. Órale. Y ahí tocaba el grupo Tora. En la banda Tora o grupo Tora
El cantante era Rubén Albarrán de Café Tacuba. Oh. Pero entonces todavía no tocaba las rolas con las que se dieron a conocer. ¿Hacían covers o qué tocaban? Sí, covers. Ok. Tocaban covers, bueno, y tocaban bien, tocaban bien. Qué cosa. En ese lugar también igual el Rubén, haz de cuenta, nos veía, pero así como que impactado, así, ¿no? impactado, así. ¿Cómo no? Cuando estábamos checando, desde que estábamos checando sonido, él nos veía y se acercaba con el Piro y le quería hacer la plática y como que lo esquivaba, se acercaba con otro y como que lo esquivaba. Yo me di cuenta también de eso y me acerqué con él y me puse a platicar con él, pero yo de buena onda, no más así como pues, porque no eran desplantes los que hacía el Piro, sino simplemente en ese momento pues él quería que le dieran atención a él y no, pues, y sí lo saludaban, pero nada más hasta ahí, pero él quería Sí, ¿de qué anda, chavo? sí, como hacerse cuate, ¿no? De la banda y en realidad al ver yo también eso, pues fue cuando me acerqué y me puse a platicar con él y me empezó a contar anécdotas de él, lo que hacía en ese momento, ¿no? Que él en su casa se tenía que saltar la barda para ir a tocar ese lugar. Porque no le permitían, No lo dejaban ir. no lo dejaban ir sus jefes. Y, o sea, pues sí. Y mira la carrera que hizo. Sí, claro. Ya de repente, pues pasó el tiempo, ya como Café Tacuba empezaron, y todavía como Café Tacuba nos abrieron conciertos ahí en el Loop, creo. Wow. El Loop, La última carcajada de la cumbancha. Sí, es. Qué cosa. Fíjate, ahorita que estás diciendo eso, se me hace como buen dato, buen tema. Porque, digo, nosotros tenemos la fortuna de conocer a muchos grandes músicos y luego nos cuentan, ¿no? Que de qué manera viven esa... Pues es que sí es una fama, sí es una popularidad, Sí. que ya te conozcan, que te vean en el escenario, que te Ajá. idolatren, que muchos chavillos digan, es que yo cuando vi a fulanito quise comprarme una guitarra o quise comprarme una batería. O sea, la verdad es que ustedes como rockstars, aunque luego digan, no somos rockstars, alguien me ha dicho, no, no soy rockstar, pues me gusta tocar y ya, pero a final de cuentas terminan influenciando o siendo una influencia para la gente y se convierten en ídolos, ¿no? Y a veces me decían, no, es que hay cuates que son muy sangrones y te les arrimas y están así, muy de superestrellas y todo. Y otros cuates me decían, es que te la tienes que creer también, o sea, tienes que separarte de los mortales ordinarios, porque bueno, a final de cuentas estás haciendo una chamba que va a haber muchísima gente y que mucha gente va a cantar tus rolas y todo, entonces de repente sí se tiene que conservar eso porque, digo, luego sucede, nosotros hemos tocado en muchos bares y cuando tocas en bares, nos pasa que tú llegas a tocar y la gente, bien contenta, y te piden 2 rolas y si las tocaste, están bien felices. Pero ya más tarde que ya están bien pedos y te piden una que no te sabes, Sí. ¡chingas a tu madre! ¡Es un pendejo! Que no sé, pero antes de estar Pinche así... músico de cuál. Ajá, ¿no? Sí. Y por ejemplo aquí sí he escuchado comentarios de que luego decían, no, es que Piro, que no sé qué, pero Piro tiene mucha experiencia, es un gran frontman. Sí. Y hasta sabe qué ángulo le da la cámara y sabe para dónde sí, se va a mover y todo, porque tiene muy bien Medido armado, todo, tiene muy sí. bien armado su proyecto de esta banda y de todo lo que representa. Y eso también es un elemento que permite la duración del grupo, el éxito que tiene, el que continúen hasta La ahora. imagen misma que da. Claro, ¿no? Claro. Y me llama mucho la atención porque tú eres todo lo contrario, eres súper sencillo, maestro. Y eso no quiere decir minimizar ni tantito, porque eres un gran músico. Yo lo he comprobado, me he dado cuenta. Lo que pasa es de que sí, la gente misma te hace que te subas a una nube, ¿no? Sí. Pero a lo mejor cuando regresas a tu casa en otro tiempo, pues mi mamá me ponía en mi lugar, ¿no? O simplemente, pues ya al estar en tu casa, pues ya nadie te pela, ¿no? Y en un momento cuando estás en un concierto, eres, como dices, La deidad de todo. Sí, ese güey. Exacto. ¿Y cómo has lidiado tú con eso? Pues digo, no, yo no digo que hayas sido humilde o pobre, pero sí estabas acostumbrado a cosas muy diferentes. Que cuando empezaste a tocar con el ritmo peligroso. Sí, claro. Me contabas cuando llegaste a ensayar por primera vez y que veías el lugar muy chido. Cuéntanos eso. No, pues yo acostumbrado a ensayar en los patios, en las azoteas, en los cuartos, moviendo los sillones y todo eso. Pues de repente cuando, en ese tiempo yo tocaba con Vago. El cantante de Vago en ese tiempo era Charlie Montana.
Bueno, era Charlie, simplemente Charlie. Y el guitarrista, pues, es el Rodo, El León. el León Vago. El que me jaló para ese grupo era el Caballo y Guillermo Briseño. Él fue el que me jaló para ese grupo. Gabriel Briseño. Guillermo. Ajá, dijiste Guillermo. Les mandamos un saludo a esos carnales, a mi Leoncito y por supuesto al buen Caballín. Hace un buen rato que no lo veo. Desde que tocaba Tengo roto el corazón. Pero eso no se los vamos a decir aquí, luego les platicamos quién cantaba esa rola. Nos estabas contando que primero estabas tocando con el grupo Vago, ¿no? Ah, sí, en ese tiempo tocaba, bueno, son muchas historias, ¿no? Pero una de esas es, yo tocaba con Vago y el cantante era Charlie, Charlie Montana para que sepan. En ese tiempo pues, nomás era el Charlie. El Charlie era el cantante y todos los demás hacíamos nuestra labor haciendo covers, ¿no? Ajá. De Judas Priest. ¿Ya se llamaba Vago la banda? Ya, era Vago. Ah, mira esa alineación. El gato en la bataca, el caballo en el bajo, Ajá. el león en la guitarra, La guitarra. y Charlie en la voz. Órale. Y era el otro guitarrista, le decíamos el güerito, se llama. El güerito. Había otro guitarro en Sí, esa banda, en esa alineación. eran Ok. dos guitarristas, bajo y batería y cantando. Una vez, no sé por qué, pues nosotros andábamos tocando en todos los hoyos, ¿no? En todos los lugares que nos daban chance. Y pues el Charlie siempre le echaba el resto de ganas, ¿no? Se tiraba al suelo y Hacía bien su chamba, Sí, después de sí, todo. sí. Y es lo que decimos, lo tienes claro que Sí. estás ahí arriba y no eres. Pues sí, tienes que llamar Tienes que a la hacerlo atención, diferente. sí. es un poco desafinado, pero... Sí, pues, Pero con ahorita- muchas ganas, muchas ganas. Sí, exactamente, siempre con muchas ganas. Y en ese tiempo, sin querer, por algún motivo, alguien nos consiguió una tocada para ir a un lugar que se llamaba Hip 70. Ese lugar, Hip 70, era los dueños o los reyes de ese lugar también era el Dangerous Rhythm Ah. y también el Three Souls, pero más el Dangerous. O sea que eran como socios. ¿O cómo? No, más bien el Armando Blanco, el dueño de ese lugar, era una discoteca que vendía discos abajo y arriba ya tenía su antro, El ¿no? antro. Pero nomás iban grupos así más selectivos, de mejor nivel o de Ya populares, ¿no? populares o de mejor nivel económico. Ok. O sea, a lo mejor nosotros nos considerábamos pues de la pro, ¿no? Como decimos, de Sí, la la pro. prole, ¿no? Y por algún motivo, pues alguien nos consiguió una tocada ahí en Hip 70. Fuimos. Yo ya conocía al Dangerous Rhythm, porque yo antes de eso, pues tuve la gran suerte de tocar con el señor Paco Rexo. Ah, el buen Paco Bruexo. Y cuando yo tocaba con Paco Rexo, sí eran muchos grupos, Nuevo México, y que el Three Souls y muchos. Pero él siempre fue el estelar de ese lugar. Aparte de ser el estelar, pues era el que organizaba las tocadas. Entonces atascaba el lugar y se le llenaban sus bolsas de dinero. Sí. Sí, No, pues no, sí, me imagino. Así como en las caricaturas, ¿no? Pues Sí, más o menos. Y es que eran otras épocas. Y es que así era, y sí es cierto, yo me acuerdo que cuando tocaba con ese señor Paco Rexo, pues se llenaba una bolsa y le decía a su esposa, chata, ya llévalo, velo a guardar, y se salía la señora y se iba a un penthouse que tenían ahí en Tlatelolco, Ay, caray. el Paco Rexo. Mira. Bueno, y yo pues, tuve la suerte de tocar con el señor como un año con el Paco Rexo, y al estar con el Paco Rexo, de los grupos que llegaba a contratar, que metía a la publicidad o a la tocada, era el Dangerous Rhythm. Ese grupo a mí me causaba algo desde que lo conocí, ¿no? Muchas veces yo estaba tocando en esos lugares, en ese lugar, con quien fuera, dijo, esa es otra anécdota. Tú dale. Si no alcanza el video, hacemos segunda parte. Lo que pasa es de que yo cuando fui a pedir trabajo al señor Paco Rexo, pues él me dijo, pues trae a tu grupo y te voy a hacer una prueba. Ah, pues órale. Y resulta de que yo en ese tiempo, mi primer grupo lo formé con mi hermano, se llamaba el grupo Live.
con ese grupo yo fui a pedirle trabajo al señor Paco Luis, que me diera chance de tocar en sus tocadas, aunque fuera de a gratis, ¿no? Claro. Y de repente llego y me dice, sí, chavo, la semana que entra trae tus cosas y te voy a hacer una prueba. Pues órale, ya vas, llego. Y pues yo bien contento llego con mi hermano y mis cuates y le digo, ¿qué creen? Ya nos dio chance el señor Paco Luis de que nos va a hacer una audición, hay que echarle ganas y nos ponemos a ensayar. Bueno, el chiste es que en esta historia del Paco Rexo, llego y cuando llego, el señor así, parado así enfrente de nosotros, no había gente. Bueno, cuando llegamos nos dice, armen sus cosas, las armamos, pero se paró, ya cuando estábamos armados, se paró enfrente de nosotros y así con los brazos cruzados y como era un señor un poco corpulento, medio imponente. Sí, y te imponía. Pues me acuerdo que a mí con la ceñita así del dedito me hacía así, que me acercaras con él, ¿no? Pero nomás dirigiéndose a mí porque yo había arreglado, se supone que el trato con él. Ok, lo arreglé, ya me dice, a ver, pues ahora sí, quiero ver cómo toca. Empezamos a tocar y me dice, sí, otra canción, pues órale. Y a la segunda canción, luego otra vez con el dedito me hace así. Me dice, ya no bajen sus cosas, ya, tu grupo toca muy bien, tú tienes mucho punch. Qué buena onda. Yo dije, y yo ni sabía ni a qué se refería con el punch. Hoy ya sé que es cuando tienes buen toque en la batería, ¿no? Bueno, desde ese día se lo pregunté a otros músicos ¿Qué es más. punch? Sí, ¿a qué se refería? Me dice, no, es que se refiere a que le pegas, que tienes un golpe muy compacto, muy preciso. Contundente, exactamente. Bueno, pues yo no sabía, pero yo bien emocionado, pues bien contento, casi le quería dar un beso, ¿no? Porque, o sea, yo iba a hacer una prueba y ya me estaba dando, o nos estaba dando en ese momento, la oportunidad para ya iniciar su tocada, ¿no? Bien, buenísimo. No, pues órale, ya empezamos a tocar. Y empezamos a tocar, ya empezó a entrar la gente, y la gente empezó a bailar, y le empezó a gustar el grupo, ¿no? Ya cuando llevábamos como, no sé, 50 minutos, otra vez me manda a hablar el señor, pero él ya no estaba, ya estaba cobrando o llenando las bolsas de dinero en la entrada. Y si era, de veras, o sea, sí las llenaba, yo me acuerdo bien de eso. ¿Y ustedes qué tocaban? ¿Tocaban covers? Covers de Queen, de Status Quo, de Johnny Winter, de los Rolling Stones, así, de todo eso. Pues yo crecí con eso. Entonces de repente, cuando 10 minutos antes de que nos dijera, bueno, me mandó a hablar otra vez y ya fui corriendo desde el escenario hasta la entrada. A la taquilla. Sí, exactamente. Y entonces ya fue cuando me dice, oye, chavo, tu grupo toca bien, me dice. Aviéntense 2 canciones más y luego ya se bajan y yo te digo cuando te vuelvas a subir como entre 4 y 5 de la tarde. Dije, no, pues formidable. Otra, si antes le quería dar de besos y ahí le quería hacer otra cosa. ¿No? Sí, no, pobre. Te pido. Sí, no. Pues yo súper contento. Bueno, y ya después de que tocamos a las 5 de la tarde, das de cuenta otra vez, más gente, ya había más gente. Y le empezó a gustar mucho a la gente. Total que íbamos a hacer una prueba y después de la prueba, cuando terminó la tocada, hasta me dio una feria, yo no me esperaba la feria. Me dice, y mañana quiero hablar con ustedes, yo vivo en aquel penthouse y quiero que se acerque conmigo. Para pronto, rápido. Al otro día fuimos y ya ¿cómo se llama? Nos ofreció ser su grupo de sus músicos. Porque iba a cantar él con ustedes. Sí. Y su grupo en ese tiempo se llamaba la Tlatelolco Rock Symphony. ¡Qué buena onda! Así se llamaba. ¡Qué chido! Paco Rexo y la Tlatelolco Rock Symphony. Y ya nosotros éramos unos chavitos y nada más tenía un guitarrista ya de experiencia. Haz de cuenta, nosotros tendríamos 19 años y el señor tenía como 30 años o más, pero era el guitarrista que nos iba a pasar las canciones y era su mano derecha de él, ¿no? Qué chido. Órale, pues luego fue eso. Ok, y ya cuando nos ofreció eso de que fuéramos su grupo, pues en la semana nos pusimos a ensayar con ellos y al siguiente domingo pues ya estábamos tocando con él, ahora sí que con el grupo estelar, ¿no?
Buenísimo. Sí, fue muy así, un cambio de una prueba de Ajá, para ver si les daban chance a hacer ya los buenos. ya sí, exactamente, al siguiente fin de semana pues ya estábamos tocando con él. Después de eso, pues seguimos tocando, ¿no? Y uno de tantos de los grupos con el que llegaba a contratar él en sus tocadas era el Dangerous Rhythm. A mí lo que me impactó también, o me sorprendió del Dangerous Rhythm, haz de cuenta, yo estaba sentado en el escenario y de repente empezaba a entrar gente, pero gente como que güeritas así bien... De otra onda, sí, ¿no? sí, y vestidas, haz de cuenta de piel. Yo decía, wow, esas chavas aquí no se ven. o simplemente hasta los hombres, ¿no? Se les reunía o jalaban a mucha gente de ese tipo. Yo desde ese momento me di cuenta, dije, puta, aquí va a tocar el Dangerous. Y sí, así fue, porque jalaba gente de otro nivel, ¿no? Sí. Hablando de burgueses, ¿no? Sí, claro. Entonces, de repente en esto, ya es cuando yo estuve tocando con él, viene lo de, ya conocía al Dangerous Rhythm, cómo era, y pues nomás nos saludábamos, ¿no? Ahora sí que dentro de la tocada, pues como saludas a cualquier músico, o cualquier músico, tú te acercas con él o él se acerca contigo. Y así de repente pasaron como 2 años o menos, tal vez 1 año, y fue cuando se deshizo este grupo en el que yo estaba con mi hermano, y me invitaron a formar parte de los de Vago. Y como les digo, o les mencioné hace rato, el cantante era Charlie Montana, el Caballo y Rodolfo, ¿no? Uh-huh. Anduvimos también tocando por todos lados. Después de eso, ya fue cuando les digo que salió una tocada en Hip 70 que nada más los grupos de nombre era, que podían llegar ahí o que tenían mayor peso musicalmente, ¿no? También. Y entonces a mí hasta me sorprendió, vamos a ir a tocar al Hip 70, no, pues ese lugar es para puros grupos chidos, Sí, ¿no? puro nice. Sí, o nice o grupos de nombre. de jala, ¿no? sí. Bueno, y yo ya sabía que ahí tocaba el Dangerous. Okay. Entonces yo, pues fuimos, tocamos y le echamos el resto de ganas ahí. En aquel tiempo el lugar, hace cuenta, yo estaba tocando aquí y había un balcón enfrente, que el grupo que iba a tocar, los siguientes grupos que iban a tocar estaban arriba, pero nadie los veía. Ellos sí veían el espectáculo. Era como un palco. Sí, exactamente. Okay. Entonces de ahí me empezaron a aventar. Estaban ahí Sí, echando el ojo. pero luego, desde que llegaron y entraron, yo los vi. Y luego el Piro me empezó a decir, bien. Pero se dirigían hacia mí, no a la banda. No a la banda, sino nomás hacia mí. Y ya fue cuando de repente, cuando terminamos la actuación de nosotros, fue cuando me mandó él a un secre, el famoso Moreno, un señor pues, que también tiene nombre como secre, ¿no? Bueno, ya no es secre, pero tenía nombre como... pesaba el señor. Ok, ese señor se acercó hacia mí cuando yo ya estaba desarmando la batería. Y me dice, oye, te habla el Piro, que si quieres ir a hablar con él, allá al palco. Le digo, ya, ahorita dame chance, unos 5 minutos en lo que desarmo y sí, de volada voy. Ya, desarmé y me subí y ya fue cuando el Piro me ofreció tocar con él. Wow. Me dijo, ¿sabes qué? Que el Rip ya no quiere tocar con nosotros, porque se supone que se está quedando sordo, entonces ya no puede tocar con nosotros. Okay. O ya no va a poder tocar y ya. ¿Cómo ves? ¿Quieres entrar? Pero nosotros, antes de que me dijera, yo ya le estaba diciendo que sí. Sí. No, ya decía lo que quieras. Y me empezó a decir muchas cosas, ¿no? No es que nosotros enseñamos diario, sí, no importa, no, pero nosotros lo que queremos hacer es grabar discos, sí, no importa, nosotros ensayamos para salir de gira, chidísimo. Perfecto. ¿no? Y nos gusta ir a andar promoviendo al grupo, ¿no? Por donde fuera. Y no, pues yo dije, yo nomás... Antes de que me estuviera proponiendo, yo ya le estaba diciendo que sí, casi le estaba yo callando la boca, ¿no? Sí, ya no te preocupes, sí, yo todo lo que yo me integro, ¿no? Aunque yo pertenecía a los greñudos
ellos eran punks, eran de los que separaban los pelos, pelones, con Mocán y todo. Sí. Y yo no me identificaba mucho con ese estilo. Con ese movimiento. Sí, con ese estilo. Con esa cultura. Sí. Yo me identificaba más con los greñudos, ¿no? O sea, pero dije, no importa, es más, ellos ya salieron en la televisión. Era de los poquitos grupos que ya salían en la televisión. Y pues cuando no tocaba yo los veía ahí en la televisión. Con otra señora que se llamaba Chela Braniff. O sea, bueno, la conductora así se llamaba. Y Fito Girón. Fito Girón, ¿cómo Fito no? Girón. Fito Girón en el John Travolta mexicano. Más o menos, sí, más o me menos. acuerdo. Bueno, el chiste es de que pues cuando me ofreció eso y cuando ya me dijo dónde ensayaban, cuando llegué al lugar dije, yo estaba acostumbrado a ensayar en las azoteas, te digo, en lugares así en salas, donde fuera, ¿no? Pero pues yo acostumbrado pues, a la humildad, ¿no? Y de repente llegué al lugar y no, pues era un estudio para ensayar, no para grabar, sino nomás para ensayar, pero era mucho más grande que mi casa, ¿no? Estaba su máquina. No, era muy grande, de veras, o sea, sí, de un lado tenía un piano de cola, y de este lado estaba la tarima para que pusieran la batería, el sistema de voces. Nosotros estábamos acostumbrados a tener 2 torrecitas, o el que más tenía dinero, que eran los Dug-Dugs o el Trizo, pues traían sus torres, ¿no? Pero pues así, ¿no? No eran muy chiquitas. Y ellos ya tenían un sistema de voces que yo no lo veía en ningún grupo. O sea, era un rack, un rack. Wow. Y una consola de 24 canales, no sé, de veras. Y no, pues cuando me dijeron, simplemente el lugar para ensayar, de ahí me deslumbró, ¿no? Todo alfombrado con teléfono. Y abrías si cerrabas la puerta ya y te salías tantito ya no escuchabas nada. Eso estaba bien hecho. aislado. Todo insonorizado. Sí, todo, sí. estaba todo bien hecho pues para ensayar, ¿no? Era la casa de Marcelo, el guitarrista. Y fue cuando dije, wow, desde el primer día me sentí así como que caí en blandito, ¿no? Caíste en la opulencia ahí, maestro. Oye, y bueno, ahorita me estoy acordando de otra cosa que no quiero que se nos vaya a ir en este video. Sí. Hay una banda, amiguitos, amiguitas, hay una banda que yo sé que todos ustedes, incluyéndonos nosotros, pues fuimos fans, la escuchamos mucho, se convirtió en una de las bandas más importantes del rock nacional a finales de los 80s y que en los 90s también arrancaron los 90 sonando muy fuerte, que fueron los Caifanes. Y bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero el día que los Caifanes debutaron, el baterista que debuta con ellos es este maestro que está aquí con nosotros. Sí. Y sí lo sabemos, lo tenemos claro. Yo no estuve, la neta, ese día estaba bien pedo y no estaba yo en el debut de los Caifanes. Pero Alfonso André y Sabo me lo contaron, saludos a esos grandes masters, sí, y evidentemente después lo platiqué contigo, maestro, pero cuéntanos para nuestros amigos aquí en YouTube, ¿cómo estuvo esa noche? O sea, ¿tú fuiste a Rocotitlán a tocar con el Rhythm o qué? No, cuéntame. Pues, éramos también igual de los que, hasta más de una cuadra la gente estaba queriendo entrar a Rocotitlán y pues mucha gente se quedaba afuera, ¿no? Y éramos también de los grupos que metíamos más gente en Rocotitlán. El grupo el que pertenecía a Saúl, Alfonso André y Alejandro Markovich se llamaba Las Insólitas Imágenes de Aurora. Sí. Ok, ese grupo era de los que también... Tenía jale. Tenía jale, pero nosotros lo agarrábamos como open. Estaban de teloneros. Okay. O sea, agarramos a ellos alguna vez a los de La Maldita, a los de ¿Ya eras de Ritmo Peligroso? Sí, claro. Okay. Y en ese tiempo, los de, pues ya nos conocíamos muy bien, ¿no? Los de Las Insólitas con nosotros, pues ya nos tenían bien ubicados. O hasta nosotros teníamos bien ubicados a muchos músicos, ¿no? De otras bandas. Y un día tocando yo en Rocotitlán, con el Ritmo, pues cuando terminé el show, la actuación y eso, pues me bajé para pedir ahí una chela, pero nomás para ver, o sea, qué había, ¿no? Sí, exactamente. Yo no me quedaba como Stars o Rockstar atrás. ¿No te quedabas a tirar rostro? No. Oye, ¿y eras fiesterón? ¿Te quedabas a fiestear?
Pues sí, pero nada más porque estás bien chavo y me refiero, pero nunca fui así. La juventud se te solapaba. Sí, pero nunca fui así uno que se amaneciera chupando, así de eso. Me amanecía a lo mejor por cotorrear, pero no por estar chupando, ¿no? Okay. Bueno, y entonces de repente en uno de esos conciertos del ritmo ahí en Rocotitlán, él se me acercó y me dijo, estuvo bien suave cómo tocaron, ¿no? Esta vez, y quién sabe qué. Le digo, pues qué bueno que te gustó. Oye, te quiero proponer si me eches la mano para sacar a mi nuevo grupo. Y le dije, ¿qué? ¿A poco no sabías que las insólitas ya habíamos tronado? No, pues no. Ah, pues sí. Tronó. Pues si quieres yo te echo la mano, ¿no? O sea, ¿haciendo qué o qué? No, pues tocando la batería. Ah, pues órale. ¿Qué día va a ser o qué? Ya me comentó la fecha, el día. Tal vez en un mes después o 15 días después, no recuerdo exactamente, nosotros ya teníamos programada nuestra gran fecha para abrirle a Santana en Estados Unidos. ¡Wow! En San Francisco. Entonces esa fecha, pues, para mí era así como que, wow, o sea. Sí, claro. Pero hasta la fecha es de mis conciertos inolvidables, ¿no? Que siempre llevo en la cabeza. Qué chido. Entonces de repente le dije, hijo, pues estaría bien, pero déjame, ¿qué día es tu presentación? No, pues déjame hablar al Piro. Le hablé al Piro y ya me dice, no, ese día que tú me dices para poder echarle la mano a Saúl, no tenemos nada. Y éramos de los que siempre teníamos viernes o sábado, o jueves y viernes. O sea, de veras que tenía mucho trabajo. El Piro, cada rato le hablaban por teléfono para contratarlo en ciertos lugares, en muchos lugares. Entonces yo le hablé y para buena coincidencia, pues no hubo nada. Y ya le hablo a Saúl, no, pues sabes que no hay nada, pues órale, pues vamos a ponernos a ensayar. Ya me fui a ensayar 1 o 2 días con ellos, allá por Miguel Ángel de Quevedo. Y de repente, en esa casa, también era una casota así, una residencia, era la casa de sus papás, del Federico Fong. Oh, okay. El que luego fue bajista de los Jaguares, ¿no? Así es. Sí. Pero en ese tiempo, pues, él prestó su casa para que pudiéramos ensayar. Y también en un salonzote, así, bien grandote. Esos niños ricos. Esos niños ricos. Bueno, y el chiste es que ya llegué y empezamos a ensayar. Estaba el Sabo, el Diego Herrera. En la otra guitarra era, ¿cómo se llamaba este? Ahí siempre se me olvida el nombre. ¿había otro guitarrista? Sí. Ahorita a ver si me acuerdo. El que luego tocó con Botellita de Jerez, el Ojeda. Santiago Ojeda. Entonces era Saúl, Sabo, Diego Herrera, Ojeda y yo. ¿Y tú? Entonces empezamos a ensayar y ensayamos Máteme porque me muero, Cuéntame tu vida y no sé, ni me acuerdo de muchas canciones. Y ya ensayando, al último del ensayo me dice, échate un ritmo de cumbia, ¿no? Y digo, pues órale, ya. Yo ya me sabía más o menos el ritmo de cumbia y lo empecé a tocar y él empezó a cantar La Negra Tomasa. ¡Wow! ¡Qué momento histórico! Sí, cuando empezó a cantar La Negra Tomasa, hasta, pues yo por relajo, hasta me empezó a dar risa. Dije, pues estas canciones de desmadre. No se visualizaba que una banda de rock tocara algo como eso. No. Entonces ya terminando la canción, hasta pues ya riéndome yo, me acerco, o les digo, me acerco con Saúl y le digo, ¿y esa canción qué onda? No, si nos piden otra, esta la vamos a tocar. Le digo, no, sáquese esa. ¿Cómo que vamos a tocar eso? Sí. Nos van a correr. Sí, no. Y de repente me dice, bueno, ahí vamos a ver, pues órale. Creo que fui a ensayar otro día y ya después ya listos para el concierto. Ya cuando íbamos al concierto, el Saúl, me quedé de ver con él en su casa, cerca de ahí de Rocotitlán. Él vivía cerca de Rocotitlán. Y de repente, pues ya nomás estando él y yo en su cuarto, pues empieza a parar los pelos, así como de Cure, ¿no? Y luego pues todavía se maquilló. Se maquilló y los labios rojos. Y yo dije,
a ver si no sale todo. ¿Qué me quieres hacer? Sí, Viste que era drag queen, así de sí, una aquí. no, pero y ya de repente cuando termina dice, pues ya vámonos, pues órale. Y yo me sentía así como bien insignificante, pues, ¿no? bueno. ¿Tú te sentías normal? Sí, o sea, no, como pues yo- siempre andas sí, por la vida, ¿no? exactamente. Pero él sí ya se había acá, Sí, el Robert Smith customizado. mexicano, Sí, exacto. sí agarró ese look, ¿no? Desde el principio. Wow. Ya ven, sí, así es Sí. el rockstar. Y de repente llegamos a Rocotitlán, empezamos a tocar y pues fue un éxito. Y como fue un éxito, cuando ya se terminó el concierto, nos fuimos atrás del escenario backstage y de repente empieza la gente a gritar otra. Y me dice, pues se empieza a tocar el ritmo de cumbia. Dije, Se Oh, valió para cheto. la cumbia que nos van a correr. sí, y sí le dije, no, pues es que imagínate yo saliendo solito y a mí es el que me van a aventar los jitomates Pues sí. o las chelas, no sé. Y de repente, pues bueno, pues ya me di el balón y salí. Y sí empezamos a tocar la negra Tomasa. ¿Y quién iba a pensar que esa canción iba a transformar el rock, ¿no? El rock. El rock. De veras que por esa estación era muy difícil que de repente un grupo de rock entrara a ciertas, pues a todas las estaciones. Claro. Era bien difícil. Y nosotros, aún siendo como más frescos, o no sé qué palabra decir, éramos, ¿Versátiles? sí, o sea, más para entrar la música de nosotros no era como la del Three Souls. Exacto. Éramos más finos, ¿no? En el sentido, sí, así sí, para sí. que me entiendan. Pues aún así a nosotros nos costaba trabajo que ciertas radiodifusoras nos pusieran una canción. Entonces imagínate que sí nos llegaron a poner, ¿no? Ahorita cuento si quieren otra anécdota, que de repente, por esa canción empezaron a meter en estaciones que no tenían que ver nada con el rock, la metieron y empezó a jalar, la metieron en otra estación, empezó a jalar, y gracias a eso ya le empezaron a dar cabida a los demás grupos de rock, ¿no? Claro. Pero fue por esa canción. Yo creo que sí tiene mucho que ver el que tuviera un sonido distinto, un género tal vez que le da forma a esa rolita diferente, pero que evidentemente era rola tocada por rockeros, ¿no? Sí, por una banda rockeros. de rock. Exactamente, Ahora, una cumbia tocada por rockeros. Siempre ha habido pues un pequeño piquecín entre los nice, entre los fresones y los urbanos. Inclusive mis carnales músicos urbanos se encabronan que les digan urbanos porque dicen, es que no es urbano, es rock and roll. Sí, claro. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Qué te influencia para hacer música? Como los negros que hicieron el blues, que eran esclavos. No puedes decir, ay, es que unos músicos eran ricos y los otros eran esclavos. Sí, es ofensivo. Sí, claro. Entonces no llegamos a tanto aquí en México. Pero Rod Levario nos lo dijo la última vez, le mandamos un saludo al Máster Levario, nos dijo, no, es que unos son los técnicos y otros son los rudos, ¿no? Así nos lo platicaba, y dije, suena chido, porque sí hay un rollo, o sea, la neta, si escuchas una banda como Fobia, que tiene muchos sintetizadores y que los güeyes son güerillos altos, acá sus pelitos, se subían Fobia se subía al escenario cuando empezaban y les gritaban que eran las Flans. Échense la de tímido, porque niños bonitos, güey. Sí. El Leonardo con sus ojos azules, acá bien bonito, el güerito, su pelito. Y luego se subía la banda Bostic. O sea, sí había una diferencia. Claro, y además, claro. no queremos ni menospreciar ni mucho menos. No. Pero sí hay las bandas como Neón, como Fobia, como Bonnie y los Enemigos, todos ellos, que muchos son mis grandes maestros y carnales, reciben influencias musicales de otros géneros, del New Wave, exactamente. del pop, y el rock urbano es más puro en su núcleo rock and rollero, como que tiene más influencia. Más agarrar sus de las raíces, exacto, del rhythm and blues, el blues de los negros, Sí, y no es ofensivo decirles negros amiguitos, o sea, realmente creo que más bien la cosa fue por ese lado. Entonces era lógico que de repente ciertos grupos iban a abrir puertas en radio porque traían esas influencias. Y esas influencias las tenían bandas como Soda Stereo, como grupos extranjeros que cuando llegaron a México los caravanearon y los recibieron así bien chingón. Y no sé si aquí dijeron, pues hay que buscar aquí en México también debemos de tener exponentes de esos géneros, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso como de Ritmo Peligroso, el Piro siempre la tuvo bien clara en eso, siempre la ha tenido bien clara.
o sea, en el sentido de que hacer una búsqueda más profunda de la música que se hace. Bueno, en este caso de Ritmo Peligroso, no somos así de... Él no quiso seguir con las raíces del blues. No por menospreciar, sino simplemente decía, yo quiero trascender, o quiero que el grupo trascienda. Entonces, por eso de repente había influencias que de David Bowie, que de Police, que de Talking Heads, de XTC, o sea, yo acostumbrado a escuchar música de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Gramophone. Y algo más pesado. Sí, yo de este lado, pues tuve que pasarme a este lado, y que no me desagradaba para nada. Empecé a encontrar nuevos horizontes en la música, nuevas maneras de poder desarrollar la batería, ¿no? O sea, yo acostumbrado a heavy, algo pesado, sí. Y de repente tenía que ser un poquito más fino, pero ya fue cuando me influencié mucho, por ejemplo, de Stuart Copeland, de Police, ¿no? Qué bandota, qué musicazo. Sí, exactamente. Así, y eso me lo fue metiendo el tiro, me dice, y no porque él no le gustara Led Zeppelin, claro, no le guste, sino simplemente, haz de cuenta, él venía de este lado y no quería pasarse a este lado simplemente, sino simplemente él, siempre lo que quiso fue que el grupo trascendiera, ¿no? Y hasta la fecha, a lo mejor, aunque seamos un grupo ya legendario, no se duermen en los laureles, no se enconcha de decir, ya se armó. Ya estamos bien aquí. Exacto. Siempre andan en una búsqueda este cuate. Eso está muy chido. El Piro es un súper talentosísimo, un cantante. O sea, se le ocurre cualquier cosa. De repente puede ser que hasta de cualquier cosa empieza a improvisar o empieza a rapear. Hay veces que yo, por ejemplo, tampoco me identifico mucho con el rap, ¿no? Pero de repente empieza a hacer cosas bien locas, que digo, oh, wow, este cuate. Y ese es, por ejemplo, el Shenka, de repente lo ha mencionado muchas veces, no, el Piro me cae que me dejaba con la boca abierta porque de repente se le ocurrían cosas. Todo lo podía tomar. Que otro ni se le podía ocurrir, ¿no? Un gran frontman, el Master Piro, le mandamos un saludo de su maestro. Además también es súper chido. Y como decíamos al principio de la entrevista, en su papel de rockstar, pero bien chido. Y además, te digo, lo tiene muy claro y ni se le discute, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo en algo, que esas influencias y que de repente quieres rapear y que recibes influencia de Police o de otras cosas, esas influencias que ustedes reciben como Ritmo Peligroso se manifiestan en sus rolas que indudablemente e innegablemente tienen una base latina bien chida. Y eso también creo que funcionó muy bien con el nombre. A pesar de que se oía bien chido Dangerous Rhythm, ahora que se llama Ritmo Peligroso, la palabra ritmo sí te sugiere que tocan algo sabrosón y chido para bailar, exacto, y también eso se ha manifestado, ¿no? Bueno. Estábamos oyendo una versión de En un bote de vela, el botecito de vela de puro caramillo. Buenísima. Sí. ¿Grabaste esa tú? Sí, claro. Sí, yo he grabado todas las canciones. Es que no sabía de qué año era. Pero sí, ya cuando ya estabas en la banda. Sí. ¿Al ser noventera? ¿En qué disco vi? En Matacandela, ¿verdad? Ajá. Sí, en Matacandela. Sí, y esa canción, precisamente el Piro empezó a cantar esa en un bote de vela. Y yo dije, ¿qué chingados? Como con la niña sí, pero de repente, como obviamente lo conozco desde hace muchos años, yo empecé a formar una batería, pero como fuera de tiempo. Ok. Alguna vez el de la Matatena, el baterista de la Matatena me dijo, ¿qué haces ahí, güey? O sea, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo no pierdes el tiempo de... ¿Cómo te desfasas? Sí, exacto, o algo, es ¿no? que te desfasas y te vuelves a meter, te desfasas y te vuelves a meter. Y es cierto, es una... ¿Cómo dijo el Piro? Bueno, no me acuerdo de la palabra, pero sí es algo muy mío que yo busco de repente. Y eso es por el ritmo, por el ritmo peligroso que ando buscando siempre cosas como para ir formando ciertas canciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en esa canción de un bote de vela, que de repente él empezó a cantar el bote de vela y yo dije, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago, no? Sí. De modo de tocarla como cheche, en un bote de vela,
No, dije, no, pues aquí tiene que ser algo diferente. Claro. Y fue cuando metí esa línea de batería, que sí es rara. Y sí, no cualquiera la puede tocar. Exacto, no cualquiera toca eso. Pero no porque yo sea un super baterista, sino simplemente... Pero si eres. No. Pero sí. Oh. No, sino simplemente porque busco cosas raras. Es más, desde el principio el Piro me dijo, aquí no quiero que... Desde que entré como Dangerous Red, cuando ya se formó el Ritmo Peligroso, él siempre me inculcó, haz de cuenta que no tocara la batería como todos. Ahora ya la toco como todos, pero en ese tiempo me decía, busca líneas de tambores. O sea, en vez de hacer haz de cuenta. Y así se fueron creando muchas canciones en la mira, ¿no? Y bueno, ahora sí que a tu mejor criterio. A mí me pasó en el tiempo que también fui baterista, como que al estar atrás, sí necesitas tú una manera de sobresalir, ya que pues normalmente los cantantes o los guitarristas o los bajistas son los que se dan la atención. Entonces, hacer esa parte de poder sobresalir haciendo algo diferente, pues, bueno, en mi caso yo, por ejemplo, me inspiré mucho en escuchar bandas, no sé, como los Ventures o algo así, que acostumbran a hacer mucho eso. O por ejemplo, en mi caso, pues Ringo Starr me gustaba como él con poco, pues el canijo hacía lo que quisiera. Entonces, muy creativo. Esa parte, pues sí, siento que como baterista, pues llama mucho la atención, incluso hasta una canción le puede dar algo único, ¿no? Sí, te hace ser diferente. Sí. Y él siempre me lo metió, me lo inculcó, no haz de cuenta. El Piro siempre me dijo, tú tienes que ser diferente, güey. O sea, y eso, lo que estás diciendo, te tienes que hacer notar. Para que no nada más me vean a mí o vean a la guitarra. Decir, es que suena a ti. Sí. Y eso es precisamente lo que... Y no nada más en la música, ¿no? Sino hasta en las entrevistas me decía. Y yo, bueno, soy de una actitud muy relax, sí, muy tranquilo y ellos están bien locos. Yo soy tranquilito de todo. Nosotros también estamos más locos, pero la verdad es que estas entrevistas siempre las queremos hacer así, como una charla amena entre carnales. Te agradecemos un montón toda la paciencia, la confianza que nos cuentes. No queremos que estos videos duren demasiado, porque luego también son muy largos y la gente se les hace pesado pensar que van a ver un video que dure 1 hora y así. Pero sí nos gustaría que hagamos en otra ocasión una segunda sesión donde nos cuentes más cosas, maestro. Te sabes un montón de chismes ahí sabrosones, estilo Pati Chapoy del rock and roll, pero aparte tú has vivido cosas bien padrísimas que queremos que nos platiques. No sé si quieras preguntarle algo al maestro antes de que terminemos este video. Antes de continuar, por ejemplo, con esa parte, y ya que pues nos contaste cómo inspiraste a bandas nuevas, ¿cuál fueron tus raíces principales para empezar a la música? Ese aparte cachorro de gato. Ese cachorro de gato que empezaba. Pues ya nos contaste que un poco de Deep Purple, pero ¿qué fue lo que, por ejemplo, te llevó a la música? A empezar a iniciar en esto. Pues estar escuchando rock en mi casa, ¿no? Uno de mis hermanos que pues, acaba de fallecer, él siempre llevaba discos de Peace and Love. Okay. Y yo era un niño, ¿no? Pero yo decía, ese grupo chido. O llevaba los Rolling Stones y, también ese grupo está chido. O llevaba un disco de Javier Batis, ¿no? Okay. Coming Home, haz de cuenta, no se me olvida el título de la canción. Y yo decía, esa música, y por ejemplo, dijo, sin menospreciar, pero yo en mi casa no se escuchaban los mariachis. Okay. Entonces siempre había rock and roll. Porque ni a mi mamá le gustaban los mariachis, a mi mamá le gustaba la cumbia y eso. Pero de todos modos, yo crecí con el rock. Okay. Y mis influencias, pues bueno, entre tantas, pues puede ser Johnny Winter, los Rolling Stones, ¿quién más? Hijo, tantos, no sé. Oye, ¿y desde un principio dijiste voy a ser baterista o querías agarrar una guitarra o querías sacar a cantar? No, siempre quise ser baterista. Okay. O sea, lo que pasa es de que la música de por sí es difícil aprender un instrumento, pero cuando ya lo traes es cuando debes de saber que ese es tu camino, ¿no? Ándale. Y yo lo supe desde que tenía 6 años. Wow. ¿Y cómo lo supe? Porque yo tocaba en las mesas de las escuelas, ¿no?
Unas plumas, en ¿no? el pupitre, con mis dedos. Ah, ok. Sí, con mis dedos, no, casi nunca con los lápices, con mis dedos. ¿verdad? Tamborileabas, así como dicen por ahí. O sea, si te das cuenta, saco varios matices, Ajá. como el bombo, luego unos toms y luego la tarola y así. Y lo descubrí hasta que tenía como unos 20 años. Lo descubrí. Ahí te cayó el 20. Ahí me cayó el 20 porque yo ya estaba estudiando mi carrera en la Facultad de Artes Visuales. Órale. Y ahí fue cuando dije, hijo, más bien, yo cada vez que hacía un buen trazo, así de que estaba dibujando una modelo o lo que fuera, naturaleza muerta, lo que fuera, me salió un buen trazo y decía, ¡ah, está chido! Y celebrabas con un redoble. Sí, sí, exactamente. Entonces ahí fue cuando dije, ¡Qué chido! y fue cuando yo dije, y ya quería ser músico desde antes, ¿no? Y es más, ya era músico desde los 16 años, pero me daba miedo dedicarme al rock. Yo sí estudié música, pero no, estudié en la Superior de Música, Ok. pero nomás tuve 2 años, porque como que pues estas escuelas se inclinan para que seas Más clásico, Sí, ¿no? clásico. Ajá. filarmónico y esas cosas. Changos. Y entonces yo siempre también la tuve clara, yo quería ser rockero. Rockero, sí. ¿A los cuántos años tuviste tu primera batería? Como a los 16 o 15, Wow. ya grande, ¿no? Porque no Ujú. había O sea, sí. dinero. en mi 10 casa. años después de que desde morrillo ya le pegabas Sí, a las cosas. ahí fue cuando, te digo, en uno de esos trazos, ya fue cuando dije, "Ya, es que no me sale nada bien en la música". O sea, y ya había tocado con Paco de Exo, así con otros grupos, pero aún así no se veía bien el panorama. Ok. O sea, que te pudieras sostener Sí. de la música. Claro, No se veía bien el panorama, entonces no. era difícil. Sí, entonces yo decía, no, pues no. Y hasta después ya fue, ahora sí que, yo soy un poco religioso, ¿no? Ujú. Y de repente un día de esos, cuando regresé a mi casa así medio, ya de la facultad mis compañeros de salón eran muy, pues buenos pintores, buenos Ajá. dibujantes. Ajá. Eran talentosos en el arte, Exactamente, gráfica. y ya fue cuando me acerqué. ¿Y tú desde cuándo pintas? No, pues desde los primarios. No, pues yo también desde la secundaria. No, yo desde los 10 años. Y fue cuando dije, pues yo qué hago desde eso. Y fue cuando dije, pues yo toco la batería en los pupitres o en las bancas desde... Y ahí fue cuando, pues me atreví, ¿no? Me atreví, pero se lo pedí a Dios. Ujú. Se lo pedí a Dios. Dios, dime si este es mi camino. Si este es ¿no? mi camino, no es mi camino, porque acá al lado de mis compañeros del grupo creo que soy de los peores. O sea, me sentía, sí, de los que no traía esa Esa vena artística Sí, de la pintura. o el Sí, dibujo, exactamente, y ellos sí lo traían, entonces ya fue cuando. Y se me concedió el deseo. A los 15 días, te digo que fui a tocar a Hip 70, y ya fue cuando mi panorama, ya como persona y como músico, cambió totalmente. Wow. Ahí sí empecé a ir a giras, a todos los programas de televisión que salía, ahí estaba el Ritmo Peligroso. Así. Wow, qué chido. Todos. Yo digo que ni los Caifanes, ni el Tri, ni la Kenny han salido, o salieron tanto como Ritmo Peligroso Claro, en por todos los supuesto. programas, en todos. Así salía un nuevo programa. En los cachunes, luego. Los cachunes, cachún, rara. Sí. Y el resto es historia. Qué Sí. bárbaro, maestro. Wow. Carajo, pues mira, quisiéramos seguir chismeando, pero el tiempo es inclemente Sí, ya lo sé. sí, no, Pero- pero queremos que no se quede aquí. Sí, sí esperamos que nos regales otro día un Claro. ratón para seguir Sí. chismeando, ¿no? Además, Además, la parte 2. sí, porque además les cuento que el maestro Jorge y yo nos estamos viendo muy seguido porque les tenemos una sorpresita que ya Sí, casi está sí, cuajada. sí, No sí, les vamos sí. a decir ahorita qué es, para que estén pendientes de sus redes, de nuestras redes, pero ya van a ver. Y bueno, fíjate que siempre que hacemos una entrevista y terminamos el video, al final ponemos una rola, un video que nos encontramos en las redes, Ah, una rolita que nuestro invitado diga, esa rola me gusta, esa rola está chida, esa rola me gustó como salió, o para que la conozcan. ¿Con qué rola vamos a cerrar esta entrevista? de mis preferidas siempre del Ritmo Peligroso es La Guerra Acaba. La guerra acaba. Acaba. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a poner ese video
justo ahorita que está terminando esta entrevista. Maestro, mi querido Gato, muchísimas gracias, de verdad es un placer como siempre cotorrear contigo y platicar así de sabroso y a gusto, y nos quedamos rete cortos, Sí. pero espero que sí nos podamos reunir Placer. pronto. Igual. Y bueno, pues le querías nada más decir que mandara que ya me acordé yo porque ya no te acordaste. Ya nada más para despedir, ¿qué le dices a los principiantes, a los Ah, sí. iniciados en la música, a los chamacos que quieren ¿Qué hacer? consejo le puedes dar? Hijo, ¿Con qué concluyes después de una carrera tan chida como la tuya? pues que si se dan cuenta desde temprana edad que tienen esa habilidad para hacer o desarrollar un instrumento musical, que lo aprovechen, porque hay muchas cosas que no se repiten, ¿no? Hay veces que te vas por el camino contrario a lo que puede ser. Entonces, pues que si tienen esa actitud para ser músicos, que lo sean, y que ahora sí que lo hagan con mucho corazón, ¿no? Pasión. Exacto. Buenísimo, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una cápsula más de Una Dosis de Rock and Roll aquí en el canal de sus carnales del grupo Venudo, los sobrinos consentidos. Del tío Gambori. Así es. Bueno, cuídense mucho y nos vemos pronto por aquí y síganos en las redes. Gracias al maestro Jorge Arce el Gato. Ritmo Peligroso. Bye. Adiós. Bye.